Hay datos que preocupan. Hablamos del 74% de las familias en el país que están disociadas. ¿A qué nos referimos con este tema? Vamos a ampliar esta información. ¿Por qué? Porque nos preocupa la cantidad de casos de abandono de familia, de situaciones tan complicadas dentro de un hogar que provocan precisamente este tipo de hechos. Niños que se quedan sin padre. Casos, por ejemplo, como cuando una mujer tomó una extrema medida de suicidarse y quitar la vida a sus pequeños. Hoy vamos a hablar de este tema, tanto en el aspecto legal como también en el aspecto social, familiar. Estamos con invitados especiales, Edison. Así es, justamente nosotros le damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros a Edson Foronda, él es abogado familiar, y también al señor Gustavo Mejía, director nacional de Escuelas de Padres. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Edson. Hay que hablar de este tema que preocupa, el abandono de hogar. Muchas veces cuando el hombre decide retirarse, romper con su pareja, los deja muchas veces en condiciones lamentables, sin dinero, viviendo en condiciones precarias. Y dicen, yo me voy, no me va a pasar nada. Pero empecemos con el factor social. ¿Por qué se presenta esto? A ver, cuando nosotros hablamos de un 74% de índice de disociación familiar en Bolivia, estamos hablando obviamente de tres segmentos muy particulares. Estamos hablando del divorcio, ¿no?, que de cierta manera responde ya a un principio jurídico de la separación de los esposos y que determina ciertas reglas que tienen que cumplir después de la sentencia de divorcio, la asistencia familiar, el régimen de visitas, todas esas cosas. Estamos hablando del concubinato, que es algo que pasa totalmente transparente, las parejas que concubinaron y que después se separaron y de los que no existe registro estadístico. Y por otro lado, de estas familias que de cierta manera siguen viviendo por el qué dirán juntas y que entre ellas ya no existe ningún tipo de afectividad, ningún tipo de relacionamiento emocional. Y que se quedan solo por los hijos, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí estamos hablando de ese 74% de disociación familiar. Pues obviamente el tema del abandono, creo que, y hablábamos un poco antes de la entrevista con el doctor, sobre que hay que comprender qué es el abandono. El abandono en realidad es la no presencia emocional, económica, social y todo aquel soporte que tiene que tener la familia. Nosotros podemos estar ejerciendo abandono desde el mismo hecho de que no estamos educando a los hijos, ¿no? Y eso hoy en día se lo ve inclusive como una forma de violencia intrafamiliar. Fíjense cómo el tema del abandono puede trascender a algo penal como es la ley 348. ¿No? ¿Por qué? Por distintas circunstancias con las cuales nosotros no nos hacemos responsables de las funciones y los roles que debemos asumir como progenitores. Sin duda alguna, no solo varones, también hay casos de mujeres, por cierto. Ahora, doctor Foronda, el Código Penal tipifica precisamente como un delito. Estamos hablando de 6 meses a 2 años de cárcel. Sí, efectivamente. Es un proceso, vamos a llamarlo así, es una acción de orden penal, ¿no? Tanto el abandono de menores como el abandono de familia. Sin embargo, y obviamente concluido el proceso se puede emitir una sentencia de 2 años donde en la realidad de los hechos nadie va detenido por 2 años. Claro. Es que es un proceso que existe pero que en la realidad no se llega a aplicar. Sin embargo, hagamos una confusión porque mucha gente expresa el tema del abandono como la desaparición física de la persona, del progenitor, del papá o de la mamá, del hogar propiamente dicho. Entonces, dicho extremo no es necesariamente lo más real, porque lo que decía el licenciado es ciertamente evidente. El abandono es no otorgar pensiones, no otorgar cuidados, no proteger al menor, dejarlo prácticamente al cuidado de terceros, etcétera. Eso es abandono, ¿no? Lo que implica el no otorgamiento también de la asistencia familiar. Entendamos que la asistencia familiar ya tiene su sanción ante el incumplimiento. ¿El proceso es largo, es corto? ¿Cómo es ahora? El proceso de abandono es un proceso penal. Y un proceso penal tiene ciertas etapas. En la teoría, el proceso penal debería durar máximo hasta unos 6, 8 meses, en la teoría. En la realidad de los hechos llega a durar años y no se llega a efectivizar, ¿no? Sin embargo, convendrá explicarles que mucha gente toma el abandono como la desaparición física, reitero, de la persona. Ahora, doctor, manejemos este panorama. Muchas veces las parejas dicen, bueno, nos separamos, yo me retiro, no van a la parte legal, sino de palabra. Yo te voy a pasar una pensión de 2.000 bolivianos, por decir.
Efectivamente el hombre lo hace, pero no hay un recibo, no hay nada. Llega el momento dado de que pronto hubo una pelea y la mujer dice, este señor lleva 2 años que está separado y no me ha pasado un peso. Lastimosamente el hombre no tiene un comprobante. En este caso, ¿qué pasaría? Ese es el problema que se suscita cotidianamente, lo hablábamos precisamente extra cámaras, y el abandono implica el incumplimiento de muchas obligaciones. La principal, ciertamente, la asistencia familiar. Y la asistencia familiar necesaria e imprescindiblemente debe acreditarse mediante recibos, comprobantes bancarios, etc. Sin embargo, también convendrá señalar que la asistencia familiar es cobrable, si vale el término, desde que se ha iniciado un proceso. Se inicia un proceso, se notifica a la parte, a partir de la notificación, según las previsiones del artículo 109, 116 del Código de las Familias, comienza a correr la asistencia familiar. Si no existe un proceso... O una denuncia. Un proceso como tal, básicamente, porque la denuncia no es coercible. Si no existe un proceso como tal, la asistencia familiar lamentablemente no es cobrada. 2 años que salgo del hogar, 2 años que doy pensiones, y después de 2 años me inician en proceso. Oficialmente la asistencia familiar comienza a correr desde que se inició el proceso, desde que me notificaron con la demanda. Esos 2 años anteriores han sido cumplidos por buena fe, responsabilidad, etcétera, etcétera. Ahora, hablemos de otro punto, porque estamos hablando de la parte legal, muy bien, de que el padre se va, las pensiones, pero hablemos también de otro punto. Muchas veces las mamás o viceversa utilizan a los hijos como escudo para no dejarlos ver a sus hijos y les prohíben. ¿Qué pasa en este caso? Porque muchos padres cumplen con el rol, bueno, yo pago la pensión, doy todo lo que necesite, pero ¿qué pasa? No me están dejando ver a mis hijos. Y por hoy, lamentablemente, se ha vuelto común el hecho de querer equilibrar en una balanza, es decir, me das pensiones, los puedes ver a tus hijos, no me das pensiones, no los vas a ver. Sin embargo, felizmente, nuestro Código de las Familias es claro ya en cuanto a estos temas. Hoy por hoy existe inclusive la revocatoria de tenencia. Significa aquello que si bien el juez, ya sea dentro de un proceso de divorcio, de un proceso de separación, de un proceso de asistencia familiar, tiene la facultad de, al margen de establecer un monto de asistencia familiar, establecer también un horario de visitas que debe cumplirse. Si lamentablemente no se cumple por la vía voluntaria, yo me cierro la puerta, digo, no estoy, he salido y no está tu hijo, puede la parte solicitar que se efectivice este horario mediante una instancia pertinente, que es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En particular, en la ciudad de La Paz, la Defensoría encargada de verificar este cumplimiento de horario de visitas es el Hogar Bicentenario de la zona de Mallaza. Se lleva a los niños a la zona de Mallaza, los recogen y los entregan por la misma vía. Si por 3 veces consecutivas se incumple este horario, el juez tiene la facultad de revocar la tenencia. El niño no está más con la mamá, ahora está con el papá. O viceversa, ¿no? Lógicamente, ¿no? Bueno, a ver, señor Mejía, volviendo al tema en específico del abandono de las familias, ¿cuáles son los factores que inciden? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que falta dentro de un hogar para que estos no se separen? A ver, hay cuatro elementos que ha podido identificar el Observatorio Boliviano de la Familia. Uno de ellos, por ejemplo, es el alto índice de falta de comunicación que existe en la pareja, ¿no? El primer factor que motiva el divorcio es la falta de comunicación en la pareja. El siguiente factor es la falta de afectividad. Hemos dejado de querernos. Hemos desaprendido lo que es el cariño. Y el siguiente factor, por ejemplo, es el económico. Las cargas económicas, cómo distribuimos nuestro dinero, si realmente ganamos o no ganamos lo suficiente. Y aunque no creas, el último factor, que es el cuarto, son los hijos. ¿Por qué los hijos? Cuando nosotros agarramos y empezamos a analizar un poquito el comportamiento de los núcleos familiares, los hijos son los que conllevan aproximadamente un 38% de los problemas familiares, por los distintos estilos de educación que nosotros tenemos, por la falta de apoyo que les damos, por la economía que representan, por el hecho de que uno es preferente al otro. Entonces, todas esas cosas hacen que, de alguna manera, nosotros como padres empecemos a tener una serie de discusiones por los hijos. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver y a analizar el principio y el origen de cuál es la característica de abandono que tenemos. Puede ser que sea una mamá muy dedicada a los hijos, un padre que ha estado fuera del hogar trabajando. Entonces no existe una relación afectiva con ellos, no existe comunicación con ellos. De tal manera que para mí es fácil dejar el hogar.
¿no? Y es más, ni siquiera sé qué es lo que está pasando en ese núcleo familiar como para saber si puedo agarrar y seguir con la asistencia, si lo que realmente estoy pasando como pensión o asistencia familiar es lo que corresponde a la economía que necesitan nuestros hijos para el sostenimiento. Y con respecto a lo que acabas de decir, ahí es donde se genera la duda y que muchos padres van a decir, bueno, he dejado mi hogar, voy a pagar la pensión. Cuando la mamá dice, yo quiero que mis hijos estudien en el colegio X, es un colegio costoso, y dice el papá, no, yo no puedo pagar el colegio X, yo puedo el Y, que es más económico. ¿Cómo respalda la ley? ¿Cómo procede en estos casos? Es prudente también aclarar que en cuanto al tema de abandono, haciendo un paréntesis, inclusive en nuestra anterior normativa familiar, en el Código de Familia, abrogado, porque hoy está vigente el Código de las Familias, inclusive el abandono era una causal de divorcio. Antes era una causal para divorciarse. Hoy ya no existe. La causal para divorciarse es la inexistencia del proyecto de vida en común. O sea, no tengo proyecto de vida en común con esta señora o con este señor y por eso quiero divorciar. Y sin embargo, dentro de cualquiera de estos procesos se determinará una asistencia familiar. La asistencia familiar mínima, establecida por ley, mínima, es el 20% del salario mínimo nacional. La gente confunde y cree que la asistencia familiar es el 20% del salario. No, es el 20% mínimo, es el 20% como mínimo del salario mínimo nacional. Hoy por hoy la asistencia familiar mínima es 412. Nadie puede otorgar menos de 412 bolivianos. Sin embargo, el artículo 116 del Código de las Familias dice que la asistencia familiar se fijará en proporción a los ingresos del obligado, del que debe dar, y los gastos del beneficiario, del que debe recibir. Este menor necesita estudiar, sí, hay que otorgarle asistencia familiar. Este menor necesita comer, necesita vestirse, pero eso no implica que necesariamente tenga que hacerlo en el colegio más caro o en el colegio más barato, que deba comer un almuerzo de 30 bolivianos o de 10 bolivianos, que sí necesita almorzar, y se tomará en cuenta esos parámetros para determinar. No necesariamente la voluntad absoluta de alguna de las partes. Bueno, doctor, rápidamente para cerrar, ¿qué debo hacer si abandono mi hogar? Denunciar. Iniciar una acción penal, iniciar una denuncia ante la Fiscalía, para que la Fiscalía, es un delito de orden público, definitivamente, y la Fiscalía promoverá las investigaciones a través de la FELCC, FELCB, etcétera, para llegar a una sentencia. En la realidad de los hechos, les soy sincero, iniciar un proceso de abandono de hogar, de familia, es muy tedioso, burocrático, mucha gente no lo hace, confunde mucho la gente. Antes había una dependencia, una fiscalía de familia, donde la gente iba y denunciaba el abandono, la fiscalía los convocaba e intentaba una conciliación. Hoy confundimos mucho el proceso como tal con esa instancia de conciliación. Bueno, sin duda alguna, muchos padres de familia que nos están viendo en este momento tendrán más dudas al respecto de este tema cuando es la separación y el abandono de hogar. Bueno, pues ustedes pueden contactarse justamente con el doctor Foronda para despejar todo tipo de dudas. Agradecemos la presencia justamente por estar aquí al señor Gustavo Mejía, director nacional de Padres de Familia de Escuelas, y también al doctor Edson Foronda, abogado familiar. Sus teléfonos, doctor, para cualquier duda. Los teléfonos míos son el 240-9516 y el 772-18618. Su teléfono, por favor. Bueno, a nosotros nos pueden ubicar al 720-70-139 o búsquenos en Facebook, Escuela de Padres, y nos encuentran fácilmente. Muy bien, entonces hemos hablado de un tema bastante importante, ya lo saben los teléfonos también que les dimos hace un momento. ¿Tenemos más? Tenemos más y es un momento, señoras y señores. ¿Ya desayunaron? Aún no. Aún no, nosotros tampoco, por eso nosotros los invitamos para que nos acompañen al desayuno en tan solo 5 minutos.